Muy bien, entonces vamos a continuar con la clase de matemáticas de tercero de bachillerato, siguiendo el libro que da el Ministerio de Educación. Y ya, entonces estamos en el tema de derivadas. Como les decía, hay las derivadas por la definición del límite, pero es un poco engorroso resolver todo esto. Entonces podemos resolver ya para funciones más conocidas. Se puede calcular la derivada directamente sin necesidad de hacer por la definición del límite. Entonces nosotros tenemos aquí una función de un número k. K es un número cualquiera, aquí dice k pertenece a los reales, entonces k puede ser, por ejemplo, no, f de x igual a 5, f de x igual a 6. O sea, quiere decir que en cualquier valor de x que nosotros veamos, la función siempre va a valer el valor numérico k. Puede ser un entero, positivo, negativo, fracción, raíz, números irracionales, cualquier valor. Lo que me dice esto es que la derivada de de un número, en general, cualquier número, es cero. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que si nosotros tenemos, por ejemplo, aquí la derivada de una función, si nosotros tenemos que f de x vale 5, entonces la derivada, como les decía, la derivada es esta pequeña coma que aparece ahí, se denota con la derivada. Entonces f de x, la derivada de 5, tiene que ser cero. ¿Ya? Y eso funciona para cualquier función. ¿Qué tal que la función de x vale -3? La derivada de esta función es igual a cero. ¿Sí? Entonces, es lo que me dice esta parte. Que es lo que me dice esta parte, que la derivada de cualquier número tiene que ser cero. Si la función es un número cualquiera, entonces tiene que ser igual a cero. Luego dice que si es que la función es un número x elevado a la n potencia, la derivada de f de x es igual a la n potencia multiplicada por x elevado a la n menos 1. Ok, entonces pongamos un ejemplo práctico de esto donde se pueda ver. Y tenemos que f de x puede ser igual a x elevado, no, mejor al revés. Bueno, esto es mejor al revés. Ya. Entonces, aquí está f de x elevado al cubo, por decir. ¿Ya? Entonces, la derivada, entonces acá está, pongo la coma, f de x, la derivada de f de x tiene que ser igual a. Entonces, aquí me dicen, ¿no?, que tengo que bajar el exponente. Entonces, aquí está mi exponente era 3, ahora le bajo. Pongo el 3. Multiplico por la x, entonces mantengo la x, y al exponente le tengo que restar 1, n menos 1. Entonces, el valor de n en este caso era 3, y le resto 1. Entonces la derivada de mi función va a ser igual a 3 por x, y 3 menos 1 es 2. Entonces 3x al cuadrado, 3 elevado al x al cuadrado. Eso es lo que me dice este valor. Y n pertenece a los reales. O sea que aquí n no necesariamente tiene por qué ser 3. Por ejemplo, puede ser una fracción, 2 tercios. Entonces, si es que tengo un x elevado a la 2 tercios, entonces aquí adelante yo tendría el 2 tercios x, y acá debería ser el 2 tercios menos 1. ¿Ya? Y acá abajo sería el x, 3x, y bueno, el valor de 2 tercios menos 1. O sea, así en general. Puede ser cualquier valor. También pueden ser números negativos. ¿Qué tal que aquí no es 3 como pusimos, sino que es -3? ¿Ya? Entonces, ¿qué tal que aquí es x elevado a la -3? Entonces, aquí adelante bajo el valor del exponente, que sería -3, y aquí sería x elevado a la -3 menos 1. Lo que tendría -3x elevado a la -4. ¿Sí? Entonces, es lo que me indica esta parte. N pertenece a los reales. O sea, que puede ser, como les decía, un número entero. Bueno, puede ser, claro, un número entero, un número fraccionario, puede ser positivo, puede ser negativo.
Lo que no puede ser es el cero, porque si es que tengo un exponente cero, quiere decir que x, a ver, x a la cero, bueno, tiene que ser diferente de cero. Se genera cualquier número diferente de cero. Ya, muy bien. Luego entonces tenemos otra función que es muy común que aparezca, que es la función del logaritmo de x. Entonces la derivada de un logaritmo es 1 dividido para x. Esa es tal cual porque esa es la función que ya tengo ahí. Entonces cuando ustedes encuentren otra forma en la que puede aparecer, por ejemplo, les decía, ¿no? Que en general aparece, digamos que f, que la derivada de la función, bueno, que f de x es igual a 3x al cuadrado. ¿Ya? Si yo quisiera encontrar la derivada de esta función, debería poner la derivada de f de x y esto es igual a, bueno, sería 2, 3, 6x. ¿Ya? Otra forma en la que yo puedo encontrar esto, indicando que estoy haciendo la derivada, es poner la función 3x al cuadrado y aquí arriba poner la comita esta superior, que me indica la derivada. Y poner directamente que esto es igual a 6x. Entonces, si es que ustedes ven en la parte de aquí arriba, esta coma está indicando la derivada, entonces yo aquí al poner la coma, después del paréntesis que contiene a todo este argumento, entonces estoy indicando que voy a tomar la derivada de esto que está internamente. ¿Ya? Bueno, es otra forma que a veces aparece en los libros, para que, bueno, lo tengan en cuenta si es que por ahí se topan con esta notación. Ya la derivada de otra función que es e a la x, pues es igual a e a la x, es una de las funciones que mantienen la forma, ¿sí? No cambia la función, se queda completamente igual. La función original y la derivada valen lo mismo. La ventaja de esta función es que pasa lo mismo con la integral. Veamos si es que puedo borrar lo anterior. Ya sí. Y luego tengo esta función de a elevado a la x. Parecería que es parecido donde a esta función donde decía que x elevado a la n, pero ahora antes era x la base de la potencia, ahora x es el exponente. Debe cumplir normas. A tiene que ser diferente de 1 y mayor a 0. O sea, las dos. No solo una o la otra, las dos. Eso significa este simbolito de aquí. Y la derivada de esta función va a ser igual a elevado a la x por el logaritmo de a. Entonces, por eso es que hay esta restricción, que el a tiene que ser diferente de 1 para poder tomar el logaritmo y también tiene que ser mayor o igual a 0 por el logaritmo, por la forma actual. Luego tenemos las funciones, la derivada de funciones trigonométricas, la derivada del seno es el coseno, la derivada del coseno es menos seno, la derivada de la tangente es la secante al cuadrado y la derivada de la cotangente es igual a menos la cosecante de x. Ya, eso, luego tenemos propiedades. Entonces, las propiedades me dicen que si yo tengo una función f de x igual a g de x más h de x, entonces la derivada de la función es igual a la derivada de cada una de las funciones que le correspondían. Pero, ¿qué es esto? Entonces, miren, nosotros acá tenemos un ejemplo de esto. Entonces, yo digo que f de x es una composición de funciones. Entonces, ¿qué es una composición de funciones? Estas pequeñas de aquí son mis funciones. Por ejemplo, este 5 acá está. Este x a la quinta vendría a ser la función 1, que en este caso sería como que denotado por g de x. X menos 4x al cubo sería mi función 2 y bueno, 6 sería mi función 3. ¿Ya? Entonces lo que dice es que tengo que tomar la derivada de cada una de estas funciones y al final sumar el resultado. Entonces aquí está, la función es de x a la quinta, la derivada era, entonces acá nosotros tenemos un ejemplo, ¿sí? De las propiedades anteriores que nos decía que es x elevado a la n, acá, bajo el exponente, mantengo la x y resto los exponentes. Entonces acá está aplicado. El exponente es 5, entonces acá bajo el 5, mantengo la x y resto los exponentes. Aquí está, mantengo la x y resto los exponentes. Entonces aquí en principio debería ser 5 menos 1. Y 5 menos 1 da 4. Por eso aquí está este 4. ¿Ya? La siguiente función era 4x al cubo.
Menos 4x al cubo. Entonces la derivada de la segunda función es, aquí está el menos 4, lo mantengo, no estoy haciendo nada con este menos 4, pasa directamente porque está multiplicando. Acá está la anotación que les decía, poner entre paréntesis y poner la coma arriba. Esto indica que voy a tomar la derivada de lo que esté dentro del paréntesis. Entonces mantengo el menos 4 porque este no está siendo afectado. Lo que está dentro del paréntesis es un x al cubo, entonces bajo el exponente, mantengo la x y resto los exponentes. 3 menos 1, 2. Entonces ya finalmente multiplico entre los términos que me quedaron, que sería menos 12 x al cuadrado. Es la derivada de la segunda función, que es esta de acá. Y la derivada de la tercera función es solamente un número. Y la derivada de cualquier número era 0. Entonces al final yo tengo que tener la suma de estas, la derivada de estas funciones, que son 5x al cuadrado, que era lo de acá arriba, menos 2x cuadrado, que era lo que teníamos acá. Y aquí debería tener un más 2 más 0, pero bueno, como es el 0 ya no se le pone, porque es, no tiene más. Muy bien, eso. Eso con respecto a las derivadas. Un repaso general y muy, muy rápido. Tal vez antes de seguir, ¿tienen alguna pregunta? Por favor, si tienen preguntas, cuando vayan resolviendo el deber, no duden en preguntar. Ya, muy bien, ahora vamos a ver lo de las integrales. Entonces, antes, ¿no es cierto? Nosotros teníamos, ¿qué era la derivada? La derivada era que cuando yo tengo una curva, si es que yo trazo una línea recta, tangente a esa curva, entonces aquí está mi línea recta, tangente a esta curva, la pendiente de esta línea recta que yo acabo de trazar, esa es la derivada. ¿Bien? Pero lo que nosotros ahora queremos ver es qué es las integrales. Entonces, una integral hace referencia al área que tenemos debajo de una función. Mi función está aquí en verde, en el intervalo de 0 a 2. Y el área, aquí está el intervalo de 0 a 2. Bueno, aquí está el 0, aquí está el 2. La función es x al cuadrado más 1. Y el área bajo la curva quiere decir que yo tengo la curva y hasta que se encuentre con el eje de las x. Entonces, ¿cómo encontraría yo esta área bajo la curva? Entonces, lo que inicialmente se hicieron, ¿no? O sea, desde mucho, mucho antes, es aproximar estas áreas con pequeños rectángulos. Entonces, claro, aquí tenemos un ejemplo claro. ¿Qué tal que yo grafico dos rectángulos debajo de esta área? Y digo que el área que está debajo es el área debajo de la función. Bueno, tendría un error relativamente grande si solo tomo dos rectángulos. ¿Qué tal que yo aumento el número de rectángulos? Ahora 4, ¿no es cierto? Entonces, si ajusto un poco mejor a la función, todavía tendría errores, ¿no? Esta parte de aquí arriba sobre la curva es como que es un error, pero es mucho menor que el error que hubiera tenido si hubiera tomado solo dos rectángulos. Y el área del rectángulo la conocemos, ¿no? Base por altura. Entonces, si yo aumento el número de rectángulos, todos del mismo ancho, a diferentes alturas, de tal forma que se acoplen acá a la función, ¿sí? Entonces, el error que yo tengo cuando calcule el área sumando todos estos rectángulos, va a ser mucho más pequeño que si yo hubiera tomado solo dos. Entonces, vemos aquí que mientras más rectángulos tenga yo y cada uno de un ancho mucho más pequeño, podría yo tener una mejor aproximación del área bajo la curva considerando rectángulos. Entonces, nosotros acá tenemos esto. Quiero que lo vean en forma de sumatorio aquí. Entonces, ¿qué quiere decir esto, no es cierto? Esta S, bueno, representa la suma total, que va a ser igual, este símbolo se llama sumatorio. El sumatorio va desde I igual a 1, que es el primer rectángulo, hasta N. Entonces, N, ¿qué era? Como vimos acá, N es el número de rectángulos que tengo después. Entonces, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 8 rectángulos. Entonces, si es que yo estoy tomando en ese ejemplo, o bueno, en este ejemplo, tengo yo acá uno, 2, 3, 4 rectángulos. Entonces aquí n sería 4, que es el número de rectángulos que yo tengo. Debería ser
el área de cada rectángulo. El área es base por altura. Entonces, están haciendo que la base sea M. Aquí, este ancho pequeño sería M. M, bueno, no, entonces M sería la altura. Estoy aquí. La altura que tiene cada rectángulo. Y el ancho sería T1 menos T2. Entonces, si es que esto es T1, esto sería T2. Bueno, sería T2 menos T1. O el anterior, es que estoy tomando, por ejemplo, este de acá, sería este menos este. De tal forma que yo pueda tomar solo el ancho del rectángulo. Y sería la suma de estas áreas, la suma del área 1 más la suma del área 2, la suma del área 3 y la suma del área 4. Mientras más pequeño haga yo este valor del ancho del rectángulo, una mejor aproximación voy a tener para calcular el área bajo esta curva. Entonces, lo que hace la integral es cambiar este término que teníamos antes de sumatorio. Sí, aquí está. Este término alargado se llama símbolo de la integral. Está haciendo referencia a este sumatorio de acá. Este sería para triángulos discretos. Y lo que hace este signo de la integral es tomar igual la suma de un montón de triángulos pequeños de ancho de x, se conoce como el diferencial de x, y es un valor mucho más pequeño. Así como ustedes pueden ver aquí, ¿no? Es cada rectángulo, tiene un ancho que nosotros como que podemos ver, podemos apreciar. Ese diferencial de x toma rectángulos muchísimo más delgados. Bueno, hace referencia a tomar rectángulos muchísimo más delgados. Y f de x, bueno, sí, sigue siendo la función que nosotros teníamos acá. Estos límites de la integral, este es el límite inferior, este es el límite superior, son los que me indican de dónde a dónde está siendo evaluada la función. Límite inferior, límite superior, para tomar el área entre estos dos puntos. Eso es lo que me indican los valores de A y B. Cuando yo tengo los límites de la integral A y B, estamos hablando de una integral definida, porque estoy definiendo el área en el cual yo quiero encontrar el valor de la integral. Entonces acá yo tengo la integral definida. Cuando digo definida es porque tiene límites de f de x, o sea, de la función, evaluada en dx, ¿sí? En el diferencial de x. Ya. ¿Qué significa todo esto? Estos son los símbolos. Entonces, nosotros acá tenemos igual formas de resolver. ¿Dónde están? Para funciones conocidas. Aquí. Entonces, así como antes teníamos las integrales, perdón, las derivadas de funciones conocidas, tenemos lo mismo para las funciones conocidas, las integrales de funciones conocidas. Ah, ya. Como les mencionaba, ¿no? Cuando yo tengo los límites entre A y B, o sea, la integral aquí, nosotros acá teníamos, cuando nosotros teníamos aquí debajo A y acá arriba B, entonces hablábamos de una integral definida, porque son los valores entre los cuales estoy tomando el área. Mientras que cuando no tengo estos valores, así como ahorita, ¿sí? Ustedes pueden ver estos valores no aparecen, estamos hablando de una integral indefinida. ¿Sí? Cuando no aparecen estos números en la integral, es una integral indefinida. Lo que dice que yo podría tomar el área de toda el área bajo la curva de la integral. Pero cuando eso pasa, cuando la integral es indefinida, ustedes pueden ver aquí todas estas integrales que nos aparecen, todas son indefinidas, ninguna tiene los límites superiores e inferiores. Entonces, cuando la integral es indefinida, lo que yo tengo que hacer después de poner la respuesta es siempre poner este valor más c, que es una constante que va a aparecer por el hecho de no tener límites de integración. Entonces, ustedes pueden ver, todas son integrales indefinidas y todas tienen este valor de más c, es una constante. ¿Sí? Todos. Entonces, de pronto, cuando ustedes estén haciendo algún deber, tengan una integral indefinida y no pongan este valor de más c, están cometiendo un error muy grave y bueno, eso obviamente tiene que ser penalizado. Entonces, sí, no olvidarse. Cuando es una integral indefinida, al final de la integral hay que poner este valor de más c, siempre.
Eso no pasa con las integrales definidas, porque las integrales definidas dan un valor exacto a este de acá. Muy bien, entonces tenemos que la integral, bueno, aquí dice de cero. La integral de cero es una constante. Esto sería muy específico. Aquí es la integral de cualquier número. Puede ser un número positivo, un número negativo, una raíz, una fracción, un número irracional, cualquier número. La integral de cualquier número es una constante. Ya, veamos si es que acá tenemos un ejemplo. No, no, mm, no. Bueno, entonces la integral de cualquier número es una constante. Entonces, aquí ustedes tienen la integral de 5 de x es igual a c. La integral de 20 más de x, c. Es decir, la integral de cualquier número simplemente es c. No es el mismo número, solo es escribir la c, es el valor de la constante. Luego, bueno, la integral de cero es la constante. Cuando yo tengo aquí la integral de x, entonces yo digo que tiene que ser igual a x más la constante. ¿Ya? Por decir, una de las propiedades que tiene las integrales es que puedo sacar términos. ¿Qué tal que yo acá tengo un 5? Integral de 5 de x. Saco el 5 y la integral de x era x. La integral del diferencial de x es x. Y siempre acordándome de anotar el valor de más c. Puedo tener aquí cualquier número positivo, negativo, delante del diferencial de x, y esto es igual a menos 5x más c. Es una de las propiedades que si yo tengo la integral de un número por el diferencial de x, puede salir el número y calculo la integral. ¿Ya? Muy bien, entonces luego tenemos lo mismo que antes, la integral de x elevado a la n, y esto es el valor de x. Antes, cuando estaba calculando yo la derivada, restaba 1. Ahora, cuando calculo la integral, tengo que sumar 1 al exponente, más 1. Y todo esto se divide para el valor de n más 1, donde necesariamente funciona para cualquier valor, para todo n diferente de 1. Cuando nosotros tenemos x elevado a la 1, es 1 dividido para x. En ese caso, la integral de 1 para x es el logaritmo de x. Siempre más c. Entonces, igual acá, volviendo a este ejemplo de x elevado a la n, tenemos que recordar que n puede ser cualquier valor. Ya dijimos eso antes. N puede ser positivo, negativo, fracción, raíz, en general cualquier valor. La única condición que tiene que tener es que sea diferente de 1. Otra vez tenemos esta función e a la x, que tiene esta característica de que su integral o su derivada es la misma función. La integral de e a la x es igual a e a la x. La derivada de e a la x es e a la x. Si es que estamos hablando de una integral indefinida, lo único que tengo que hacer es poner más c, que es el valor de la constante, porque no tiene límites de integración. La integral de a elevado a la x por el de x es la misma función, a elevado a la x dividido para el logaritmo de a. Por lo tanto, si es dividido para el logaritmo de a, la parte de abajo de la división tiene que ser diferente de 0. Para que sea diferente de 0, a tiene que ser diferente de 1. Entonces aquí dice, a puede tomar cualquier valor perteneciente a los reales, ¿sí? Positivos, siempre y cuando a sea diferente de 1. Bueno, luego la integral de funciones trigonométricas, la integral del seno es menos el coseno, la integral del coseno es el seno.
La integral de uno sobre coseno cuadrado es la tangente de x, la integral de uno sobre seno de x al cuadrado es la cotangente de x. Estas a veces aparecen muy seguido también, integrales de la división de una raíz. Y acá la única diferencia que tienen entre esta integral y esta integral es el signo. Cuando se está restando 1 menos x al cuadrado, la integral es menos el arco coseno de x más c. Y, mm, y ya. Acá, en cambio, no tengo la raíz. Entonces, la integral de esto va a ser igual a el arco cotangente de x más c. Listo. Eso. También tenemos propiedades de las integrales. ¿Dónde están? Acá. ¿Dónde están mis propiedades? Tal vez hasta ahí alguna pregunta. Se me perdió. Bueno, entre las propiedades de los integrales, aquí hay un ejemplo. Nosotros podemos ver que pueden estar constituidos una función de varias funciones. ¿Ya? Entonces aquí nosotros tenemos, por ejemplo, esta es una función uno, esta es una función 2 y esta es una función 3. Cuando yo tengo constituidas entre varias funciones, lo que puedo hacer es separar la integral de cada función. ¿Sí? Esta era de acá. Acá sale con el signo, que es la de aquí. Estoy integrando todas las funciones como que por separado y le sigo sumando. ¿Sí? Luego calculo la integral de cada una. Es esto. Acá igual calculo esta integral y de acá también calculo esta integral. ¿Ya? También que aplico las propiedades, ¿no? 5 dividido para aquí, 5 dividido para el coseno de x al cuadrado. Entonces busco en mis integrales que ya me daban antes, las funciones, y pongo los resultados. Entonces la integral de 2x, 2 dividido para x sería 2 por x a la menos 1. Lo que tengo que hacer, no, aquí sería, saco el 2, me quedaría 1 dividido para x, la integral de 1 dividido para x es el logaritmo, ¿ya? Y acá lo que tengo es x elevado a la menos un medio. Entonces aquí lo que haría es bajar el exponente, no, debería ser x todo dividido para menos un medio. Lo que tengo que hacer es aquí sumar más 1. Y acá también me quedaría menos 1 dividido para 2 más 1. Luego multiplico esto por el 5 que tenía aquí adelante y me queda más 10 raíz de x. Y bueno, más el valor de la constante. Eso. Tal vez tienen alguna pregunta. Entonces voy a dejar de compartir pantalla. Vamos a tomar la asistencia. Por favor, activen sus cámaras. A ver. Muy bien.
favor, activen las cámaras para tomar asistencia. Muy bien, entonces, listo. Tomamos la asistencia, después les registro esto en la hoja de datos y paso la asistencia a secretaría. Como les mencionaba, cualquier duda o inconveniente que tengan respecto a asistencias, comuníquense directamente con secretaría. Ellos les van a decir cuáles son las acciones que tienen que tomar. Muy bien. A ver, otra vez, por favor, prendan las cámaras para volver a tomar asistencia en todo caso. Yep. Entonces, muchas gracias. Voy a volver a compartir pantalla. Ya, aquí están las integrales, ¿ya? Entonces, van a tener igual un deber, tienen que calcular las integrales, por favor, paso a paso, explicando un poco, ¿no? No quiero ver que, ya me acuerdo que les estoy mostrando. No quiero ver que, por ejemplo, me pongan aquí, si es que la integral fuera esta que está aquí arriba. Si calcule la integral de esto y ustedes solo ponen la respuesta, la integral de esto es igual a esto. Y ya, no, sí necesito ver un procedimiento. Bien, en 5 minutos se acaba la clase. Antes de eso, quiero mostrarles una aplicación de un programa que les permite resolver ejercicios. Entonces, ustedes se van directamente al navegador y ponen Wolfram, ¿ya? La aplicación se llama Wolfram Alpha. Es la primera que aparece aquí. Es una calculadora inteligente que proporciona, bueno, diferentes resultados, ¿no? Ahora vamos a ver cómo funciona. Esta es la interfaz de la aplicación y aquí donde dice usted escriba lo que quiera calcular o saber, nosotros podemos poner la función f de x igual a x al cuadrado. Vamos un momento adelante. Menos 10x al cuadrado más 5x menos 8. Una función cualquiera. Le doy enter y automáticamente esto me va a dar, aquí está la entrada, lo que están leyendo ellos como lo que yo introducí, los datos que introducí. Y me da una gráfica en valores pequeños. Por ejemplo, está aquí tomado entre -5 y 1. Puede darme la gráfica en valores más grandes, -2 a 3. Me indica formas alternativas en las que yo podría escribir la función. Eh, es una función cuadrática, entonces debe tener dos soluciones. Aquí están las respuestas de las soluciones que va a tener. Acá, por ejemplo, dice solución paso a paso. Eh, este en general es un programa por el cual ustedes podrían pagar. Entonces aquí me dice activar la versión Pro. Eh, Tal vez sería como que, bueno, no sé, es completamente independiente, un gasto innecesario. Lo que yo quería indicarles es que si es que ustedes pagaran, podrían ver la solución. No estoy haciendo propaganda del programa porque no es lo que yo quiero. O sea, solo quiero que vean que les da como respuestas esto. Entonces, ustedes resuelven sus ejercicios y acá tienen para comparar si es que hicieron o no hicieron bien. También les da lo que es el rango. Miren, acá me da la derivada de la función, pero es lo que les decía. Si es que yo les mando una derivada de una función, no quiero que solo me copien esto parte de aquí. Es como que tengo la función, tengo la respuesta y es lo que pongo en el deber. No, yo sí quiero ver los procedimientos. ¿Sí? Acá igual, entonces me dejaré llevar por esta parte que dice solución paso a paso, pero en realidad no me están dando
no me están indicando todos los pasos. Entonces yo al mostrarles este programa solo les digo que, como saben que hicieron bien, pueden comprobar aquí. Si es que ustedes tienen la misma respuesta que el programa, entonces efectivamente va a estar bien hecho. También me calcula la integral y en caso de que necesite máximos y mínimos. Entonces ustedes aquí pueden poner cualquier función, es algo muy, muy útil. Por ejemplo, puedo poner un x al cuadrado. Por ejemplo, yo no, si es que no pueden sacar este símbolo de aquí que es, me indica el exponente, solo pongo el 2 detrás y igual puedo poner x al cuadrado más y al cuadrado y le doy enter. Entonces aquí me indica la forma de lo que está calculando. ¿Sí? X al cuadrado más y al cuadrado en general es un círculo. Si es que es la ecuación directa del círculo, y aquí podría poner igual a 16. Entonces yo le estoy indicando aquí este x al cuadrado más y al cuadrado igual a 16. Sé que es un círculo centrado en el origen de radio 4. Pueden ocupar esto. Aquí eso les decía, les da las formas alternativas de presentar, les da las soluciones, las derivadas. Y bueno, acá no les está dando la integral. De pronto depende mucho de la forma en la que ustedes ingresen. Es una aplicación matemática muy, muy útil. Pueden jugar con eso. O igual, de pronto, si es que les hace falta un poquito más, pueden ver tutoriales. Deben haber un montón de tutoriales en YouTube de cómo ocupar esta aplicación. Eso, muy bien. Entonces, esto sería lo correspondiente a la clase de matemáticas, que era de 8 a 9:20. Entonces, ahora vamos a cerrar, terminar la reunión. Vamos a tomar un receso de 5 minutos y nos volvemos a conectar para la clase de física. ¿Alguna pregunta? Nos vemos en 5 minutos.